Bienvenidos a la clase de escatología. Vamos a comenzar nuestro estudio con varios asuntos introductorios. Son asuntos importantes y vamos a dedicar un poco de tiempo a eso. Eh, de manera general, vamos a ver primero, bueno, cosas básicas de introducción, que es definiciones importantes. Luego una sección sobre la importancia de la escatología y ahí vamos a dedicar un poquito de tiempo, no tanto en el video, pero sí en la clase. Y luego al final unas actitudes al estudiar la escatología. Esos serían los asuntos introductorios. Eh, Hablando de introducción, bueno, la escatología o la profecía, como se conoce también, o las cosas futuras o las cosas últimas, siempre han sido un tema atractivo, especialmente por la cuestión el tema del fin del mundo. Ese tema ha estado presente a lo largo de la historia. Siempre ha habido fin del mundo, siempre ha habido el tema del fin del mundo. Y siempre ha habido preocupación, y siempre ha habido preguntas, y siempre ha habido ansiedad, y ha habido... Y ahora no es diferente. Eso pasó cuando cambió el milenio. Eh, Pasamos al año 2000, hubo una gran explosión de preguntas y de cosas escatológicas, y todo el mundo quería hablar del fin del mundo. Eh, y así, cada vez que hay una crisis, ahora que estamos en medio de una crisis, de una pandemia, ahí se preguntan mucho, ¿será esto el castigo de Dios? ¿Será esto el fin del mundo? Estudiar la escatología siempre ha sido atractivo por esas cosas también. Pero además, se ha hecho también un poco complicado. Los sistemas teológicos eh, que estudian la escatología han, digámoslo así, han complicado un poco el cuadro. Eh, Hay algunos sistemas que tienen énfasis en asuntos escatológicos y lo vamos a estudiar en el estudio nuestro aquí. Y el sistema nuestro, llamado el dispensacionalismo, es un sistema que tiene énfasis en cuestiones escatológicas. Y eso hace que el estudio también sea interesante por su lado. Y luego en la escena eclesiástica contemporánea tenemos que agregar los aportes, por así decirlo, que han hecho tanto el pentecostalismo clásico como el neopentecostalismo, en donde esos temas escatológicos también son muy recurrentes, muy populares, muy comunes, y aportan sus propios estudios, sus propios acercamientos, y eso hace que el estudio también se vuelva como más atractivo, más interesante y también, debo decirlo, más confuso. Pero bueno, veamos un poco las definiciones. Y aquí son cosas muy sencillas que no voy a detenerme demasiado. Eh, una definición etimológica, es decir, con base en sus raíces lingüísticas. Es jatos, es una palabra griega. Eso significa, es griego, significa lo último, lo final, las últimas cosas. Y logos, que es la otra palabra griega, que se traduce con esa expresión logía, que es un estudio, un tratado. Logos, de hecho, es la palabra, o la palabra que la Biblia también traduce verbo, o traduce palabra y la refieren a Jesús. Pero en general, logos también es un estudio. Por eso todas las ciencias terminan con el mismo final. Logía es un estudio de una determinada disciplina. Entonces, escatología sería el estudio de las últimas cosas, de las cosas finales. Pero la definición teológica tiene que ver ya más concretamente con nuestro tema particular. Es una rama de la teología sistemática que estudia la profecía bíblica, particularmente en su aspecto predictivo. Y hacemos esa aclaración. Luego vamos a hablar un poco del tema de profecía en general.
la profecía bíblica es más amplia que la cuestión predictiva y la escatología estudia la parte más predictiva, aunque también tiene que ver con lo demás, con el resto de. Eh, ¿Y por qué es importante estudiar la escatología? Bueno, es importante estudiar todo lo que la Biblia enseña. Y aquí solo voy a señalar unos aspectos, unos elementos. Bueno, hay mucha información bíblica sobre el tema del fin del mundo, sobre temas del futuro. Un porcentaje alto de los escritos bíblicos tienen que ver con temas del futuro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y ya solo por eso es razón hay que estudiarlo, pues. Claro, estudiamos cosas que no ocupan tanto espacio en la Biblia, eh, y a esto que ocupa más, pues ni modo más, estudiamos más. También la escatología es un tema de mucho diálogo. Es importante porque nos provee este, temas de diálogo. A veces diálogo en sentido de discusión o en sentido de debate. Pero hay mucho que hablar, hay mucho que decir, mucho que debatir en este tema y eso lo hace importante. Hablando en temas ya más ministeriales, la escatología ha sido usada a lo largo de la historia para la enseñanza y para la evangelización. Eh, el tema escatológico está presente en la evangelización. El infierno, el castigo final, la muerte, todo eso forma parte de nuestro mensaje de evangelización. A veces no siempre lo usamos bien, o no siempre lo usamos bien, y vamos a hablar un poco de eso eh, un poquito más adelante, en la siguiente sección. Y además, por último, en esta parte, la escatología también provee elementos para la apologética, defensa de la fe. En la misma Biblia encontramos profecías y cumplimientos, cosas que eran futuras en el pasado que se cumplieron en tiempos bíblicos, especialmente profecías mesiánicas, por ejemplo. Entonces, si eso pasó en el pasado y se cumplió, entonces nos da argumento para anunciar lo que vendría también, es decir, también se cumplirá lo que se está diciendo en la Biblia. Entonces tiene un argumento apologético para la fe cristiana, para las enseñanzas bíblicas. Bueno, vamos a dejar eso por ahora y continuaremos con el tema en un video posterior.